cordial saludo a los estudiantes. Como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el empleador debe hacer una identificación de peligros y evaluación de los riesgos en su lugar de trabajo. El Ministerio nos ha propuesto diferentes metodologías, pero para efectos de este curso vamos a trabajar la que más se utiliza, que es la matriz de la Guía Técnica Colombiana GTC 45. En esta matriz se valora el riesgo de determinados indicadores. Estos consecutivamente nos van a dar el nivel de riesgo de intervención, que es el que queremos encontrar. Para ello, seguimos la secuencia de determinar el nivel de eficiencia, el nivel de exposición, el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. Vamos a explicar cada uno de ellos. Bueno, iniciaremos entonces determinando el nivel de deficiencia. Este se refiere a la detección de peligros en el lugar de trabajo y la generación de incidentes o consecuencias en el trabajador. Aquí el trabajador lo contemplamos tanto el odontólogo como el auxiliar y demás personas que trabajan en el consultorio. También se puede medir observando el grado de eficacia de las medidas preventivas, es decir, es una relación causal directa entre el peligro con los posibles incidentes o consecuencias. Este nivel de eficiencia lo valoramos en una escala cualitativa de muy alto, alto, medio y bajo de acuerdo al peligro detectado y por supuesto las consecuencias. Ponderamos esto en una escala cuantitativa, es decir, se asignaría el valor 10 para muy alto, 6 para alto, 2 para medio y al nivel bajo no se le asigna ningún valor. La labor de nosotros los odontólogos implica un contacto permanente con los microorganismos. Esto puede generar consecuencias significativas. Podemos tener una afección de menor importancia, una gripa o una alergia, o otras de mayor gravedad que pueden ser las enfermedades infectocontagiosas. Entonces, de acuerdo a la observación y el peligro que estamos estudiando, podemos valorar esto. Por supuesto que en este sentido también debemos trabajar la aplicación de las medidas de bioseguridad que para nosotros serían las medidas preventivas. Los trabajadores en el lugar de trabajo se exponen a agentes o situaciones que les pueden generar daño o perjuicios durante su jornada laboral. Por esto determinamos el nivel de exposición, o sea, qué tanto estamos en contacto con ese peligro. Esto se puede presentar sin interrupciones durante la jornada laboral o por periodos cortos, o puede ser de alguna manera eventual o esporádica. Cualitativamente, el nivel de exposición lo determinamos como continuo, frecuente, ocasional o esporádico. Y por supuesto esto lo relacionamos, como hemos trabajado con el anterior nivel, con una escala cuantitativa, asignándole un valor de 4 a la continua, una exposición que está permanente, que siempre se está dando durante la jornada laboral, 3 a la frecuente, que puede ser que ocurra durante algunos periodos de tiempo cortos, 2 ocasional, que prácticamente uno estaría diciendo que casi no se presenta, aunque sí se presenta, y 1 esporádica, que básicamente es algo que se presenta de manera eventual. Un ejemplo para nosotros en odontología es el ruido. Ustedes saben que nosotros tenemos demasiados equipos que generan ruido. Uno de ellos es la pieza de alta velocidad, que por lo general nos está ocasionando ese ruido y al trabajador o al auxiliar puede darle una pérdida de audición, irritabilidad o cansancio. Entonces valoraríamos ese nivel de exposición de acuerdo a lo que se determine en el lugar de trabajo. Siguiendo entonces con los pasos, se determina el nivel de probabilidad, que es un producto del nivel de eficiencia por el nivel de exposición, es decir, las dos tablas anteriores las combinamos y hacemos una nueva tabla. En la fila colocamos los valores de eficiencia y en la columna el nivel de exposición. Al multiplicar estos valores en la tabla,
obtenemos valores entre 42 y ahí estaríamos determinando pues el nivel de probabilidad. Este nivel de probabilidad lo vamos a mirar y analizar de acuerdo pues a estos niveles. Si está entre 40 y 20 diríamos que es un nivel alto, 20 y 10 es alto, entre 8 y 6 que nos dé la multiplicación sería medio y entre 4 y 2 sería bajo. Nosotros podemos encontrar probabilidades de que el riesgo ocurra con mucha frecuencia o simplemente no se da ese riesgo. Entonces, esta escala cualitativa y cuantitativa nos permite determinar ese nivel de probabilidad. Continuamos entonces con la metodología. Vamos a determinar el nivel de consecuencia. Este nivel de consecuencia, es mirar la consecuencia más grave directa, o sea, que es una relación directa entre el riesgo y la consecuencia o lo que se puede presentar en la actividad que estamos valorando. Estas situaciones nos pueden presentar lesiones que no requieren incapacidad o que generan una incapacidad temporal o una incapacidad permanente, invalidez, o la consecuencia menos deseada para nosotros y más catastrófica, que sería la muerte del trabajador. Se asigna un valor a esta escala cualitativa que les acabo de mencionar, de 100 para lo catastrófico o mortal, 60 para lo muy grave, 25 si es grave y 10 si es leve. Realmente pues nosotros en odontología las consecuencias son leves, casi nunca encontramos en un consultorio de odontología consecuencias de carácter mortal o catastrófico o muy grave. Pero de todas maneras esto no quiere decir que no las vamos a valorar. Por último, entonces determinamos el nivel de riesgo e intervención. Igual que lo que habíamos trabajado anteriormente, es el producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. Estas dos tablas que habíamos valorado y determinado en las diapositivas anteriores, las registramos aquí en las columnas. Vamos a registrar los valores que corresponden al nivel de probabilidad y en las filas los valores que corresponden al nivel de consecuencia. El rango, al multiplicar estos valores, estaría entre 20 y 4.000. Estos valores, por supuesto, se agrupan. La metodología nos permite agruparlos en unas escalas de 1 al 4. La 1 sería el riesgo más crítico. Ustedes lo pueden observar ahí de color rojo, todos los peligros que se encuentren ahí en esa escala de color rojo, pues son los que son más críticos y que de alguna manera los tenemos que atender de manera inmediata. El nivel 2, pues que encontramos también, son situaciones que se pueden corregir y por lo general uno dice, bueno, esto debe ser de inmediato porque nosotros no podemos permitirnos tenernos riesgos en la labor porque estaríamos afectando tanto el trabajo del odontólogo como del auxiliar y de todas las personas que nos están apoyando de alguna manera. Ahí en esta escala vemos que es de color amarillo, entonces son riesgos, menores, pero que hay que atenderlos de manera inmediata. Y por último, los que consideramos el nivel 3 y 4, que son situaciones, pues diríamos que son más manejables, que pueden ser, pues, emprender acciones de mejoría o mantener las acciones de seguimiento que tengamos, pero de manera permanente. Estas las miramos y las observamos de color verde. En esta tabla de significado del nivel de riesgo, podemos observar el significado pues, de esto según la metodología que nos propone la matriz y que se ha detallado con anterioridad. Esta información es muy importante porque nos permite definir la aceptabilidad o no del riesgo y su consecuencia y por supuesto nos permite iniciar el diseño o las propuestas que consideremos que se deben programar. Decir que es aceptable o no aceptable el riesgo, digamos que se valora no solamente con estas tablas, sino que cada entidad, cada consultorio, cada empleador es el que define qué tan aceptable o no es el riesgo.
porque para algunos puede ser aceptable y otros no, pero por lo general los niveles 1 y 2 de riesgo no son aceptables, ¿cierto? Por supuesto, la aceptabilidad de este riesgo pues está en relación al nivel de riesgo encontrado y tenemos una escala que a mayor valor es menor la aceptabilidad. Las zonas verdes que habíamos visto en el cuadro anterior se pueden considerar como aceptables, pero esto no significa que no se debe hacer nada. Por el contrario, siempre debemos buscar un nivel de riesgo cero. Uno sabe que esto es lo ideal y que pues es muy difícil conseguirlo, pero de todas maneras hasta allá debemos llegar. Siempre tenemos que buscar la protección del trabajador y, por supuesto, eliminar y buscar la solución para los riesgos que se han considerado como críticos. Entonces nos preguntamos, ¿por medir o simplemente por cumplir la norma? Uno sabe que la norma nos está exigiendo que debemos medir, pero debemos ir más allá. La medición no nos puede llevar solamente a que, bueno, ya encontré el nivel de riesgo y ahí me quedé. No, tenemos que llevar esto a la acción. Debemos buscar los mecanismos para que nosotros podamos de alguna manera disminuir todos estos riesgos. Entonces, medir por medir no sirve. Medir hay que hacerlo, no solamente por la norma que nos lo está exigiendo, sino también porque tenemos que actuar. Seguramente, si lo dejamos así con medir y simplemente observar qué es lo que está pasando, la situación va a seguir igual, pero lo más seguro es que la situación con el tiempo se va a empeorar porque si no intervenimos, seguramente las condiciones van a ser, digamos, como más peligrosas, como más de riesgo para el trabajador. Entonces, esta medición nos permite tener y definir unas medidas de intervención. Las medidas de intervención pueden ser de eliminación del peligro, de sustitución, de controles, de señalización o de protección, ¿cierto? Por ejemplo, una medida de eliminación, como está aquí en la tabla, que habla de introducir dispositivos mecánicos en el transporte de material contaminado para eliminar un peligro de manipulación manual. Nosotros en odontología casi siempre el auxiliar coge el instrumental que está contaminado, que se utilizó con el paciente y lo lleva y lo transporta de una manera manual. Uno no sabe en qué momento puede haber una caída o algo que le pueda generar un accidente en ese transporte. Si nosotros utilizáramos un recipiente cerrado donde se colocara el instrumental y lo lleváramos hasta el sitio donde vamos a hacer la intervención de esterilización y demás, seguramente podemos eliminar el riesgo. Ya cada uno de nosotros podemos mirar todas estas, formas de eliminar el riesgo. Otra medida de intervención es la sustitución. Aquí, por ejemplo, el ejemplo más clásico es la pieza de alta velocidad. Generalmente hay muchas piezas que son demasiado ruidosas y que tan fácil es simplemente cambiarla por una pieza más silenciosa, menos ruidosa, que disminuiría el riesgo de ruido en el profesional y en el auxiliar y que seguramente va a mejorar las condiciones de no tener estrés o de tener problemas de hipoacusia. Seguimos con nuestras medidas de intervención y podemos encontrar medidas de tipo de control de energía. En eso pues nosotros tenemos muchas equipos que ya se les ha disminuido el amperaje o por ejemplo el equipo de rayos X que se le ha modificado la colimación. O sea, también tenemos equipos que no están ahí pues como que se puedan caer fácilmente, entonces podemos decir que tenemos condiciones para, trabajar sobre este riesgo. Sin embargo, hay que mirar y analizar y, por supuesto, buscar la forma de proteger tanto al trabajador como al profesional como al auxiliar. Por ejemplo, podemos proteger la lámpara, cambiar esa protección de forma permanente para evitarnos una contaminación cruzada. A veces pues llega el otro paciente y no nos hemos dado cuenta y de pronto está contaminada. Entonces si ponemos una película que la proteja y la quitamos cada vez que
estamos cambiando de paciente, seguramente vamos a disminuir esa posibilidad de contaminación cruzada. Otra de las formas de trabajarlo sería con señalizaciones, advertencias. Ahí es donde ponemos los letreros de no pase, no toque o peligro, ¿cierto? Que generalmente nosotros manejamos también. Y, por ejemplo, también podemos tener controles administrativos, ¿cierto? Para mí el primer control sería la capacitación, tener muy bien capacitado al personal con todas estas medidas, con la forma de evitar y disminuir los riesgos y sobre todo que haya compromiso de todos y cada uno de ellos, que haya una conciencia para tener una mayor seguridad en el trabajo y disminuir o eliminar pues lo que nosotros consideramos los 2 riesgos ocupacionales, que son las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Otra de las formas, digamos, de intervención son los equipos de protección personal. Yo creo que en eso nosotros los odontólogos estamos casi que permanentemente utilizándolo, ¿cierto? Siempre utilizamos las gafas de seguridad, a veces se utiliza la protección auditiva, la máscara facial para evitar salpicaduras en la atención del paciente. Nuestras batas son unas batas de una tela de antifluido para que no nos contaminemos. Algunos usan, además del guante, algunos usan sobreguantes. Bueno, utilizamos muchas formas de protección personal que parece, o sea, a veces dicen, no, eso como que, qué pereza trabajar así, pero es muy importante para todos y cada una de las personas y para cuidar su salud y su seguridad. Bueno, nosotros tenemos un ejemplo para trabajar la matriz. Este lo vamos a explicar a continuación, pero me gustaría que también ustedes revisaran las referencias bibliográficas y pudieran ampliar la información y estudiarlo de alguna manera para poder, digamos, que ustedes puedan hacer una buena detección de los riesgos y peligros que haya en su consultorio y, por supuesto, tener una valoración. No siempre la valoración va a ser la misma para todos. Para algunos el ruido puede ser muy alto, para otros alto. Todo depende de las condiciones y la infraestructura que ustedes tengan en cada uno de sus sitios de trabajo, en su consultorio. Entonces, los invito a que veamos el ejemplo para que podamos hacer esta matriz de detección de peligros y valoración. Como habíamos dicho, vamos a trabajar el ejemplo. Es una forma muy sencilla de hacerlo para que ustedes lo identifiquen y de alguna manera puedan desarrollar su tarea y por supuesto esta matriz les puede quedar para su consultorio. Lo primero en la matriz es identificar el servicio que se va a valorar. Para efectos del curso, pues pusimos Universidad de Antioquia, dado que este es un curso de la Universidad de Antioquia, y colocamos pues nombre del estudiante. Pues sería mejor pues el nombre del profesional. Ustedes saben que en un consultorio pueden haber, o en una IPS pueden haber más de un profesional, entonces ahí estaríamos colocando el nombre del profesional. Entonces pongamos que sea Alberto, ¿cierto? Identificamos también el proceso. Ustedes saben que a nivel de las IPS hay diferentes procesos, habría que colocar el proceso que la IPS tenga planteado. Por lo general nosotros, los odontólogos profesionales independientes, casi siempre agrupamos nuestras actividades en solo 3 procesos, procesos clínicos, procesos administrativos y procesos de apoyo logístico. Vamos a considerar que este es un proceso clínico. Como ese proceso clínico tiene diferentes actividades, vamos a pensar cuál sería la actividad que ustedes van a trabajar. Ya ustedes definen cuál van a realizar y recuerden que cada actividad, en la metodología de procesos que ustedes estudiaron en algún momento, cada actividad tiene un determinado número de tareas o un determinado, digamos, paso a paso con tareas. Entonces vamos a trabajar, como les decía, un proceso clínico y la actividad que les propongo que trabajemos es la elaboración de la historia clínica. Por supuesto, esta elaboración de la historia clínica tiene muchas tareas. Vamos a pensar en solamente 2, una que corresponde al examen propiamente y otra que nos corresponde
digamos, a que le vamos a tomar unas radiografías intraorales. Entonces, para que no alarguemos pues mucho como este ejemplo. Ustedes saben que se debería hacer el detalle. Lo que sigue en la matriz es identificar si eso es una actividad rutinaria o no. Para nosotros como odontólogos, por supuesto, que la actividad de una historia clínica, el examen es rutinario, entonces simplemente vamos a donde está el sí o no, la pestaña, y ahí colocamos si es o no rutinario. En cada uno de estos les dije que era mejor trabajarlo por filas, mejor trabajarlo de una forma secuencial. Vamos a trabajar la primera fila y después trabajamos la segunda fila. Empezamos a identificar los peligros de cada uno de estos, ¿cierto? ¿Qué peligros podemos tener nosotros en lo que es hacer un examen clínico? Pensemos pues que tenemos un peligro que puede ser el contacto con microorganismos. Entonces vamos a decir, acá hay un contacto con microorganismos. Ustedes saben que tenemos una gama de microorganismos en el consultorio y que provienen del paciente, que nosotros los profesionales estamos en contacto, igual las auxiliares, y ese riesgo ese peligro lo vamos a clasificar. Ustedes, aquí hay una pestaña también que les va a permitir identificar qué tipo de peligro es, si es físico, químico, psicosocial, biológico, biomecánica, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Esto ya ustedes lo leyeron en el material interactivo que tienen en el curso. En este caso, es un peligro biológico, el contacto con microorganismos es un peligro biológico y lo colocamos ahí. También identificamos los efectos posibles. ¿Qué nos puede generar el contacto con un microorganismo? Pues como en este momento no sabemos qué tipo de microorganismo es, pues podemos decir que puede ser una infección, puede ser una gripa, o cualquier otra situación pues que sepamos. Pues ya cuando ustedes tengan claro cuál es el microorganismo, pues seguramente van a saber exactamente cuál es el efecto posible. En la siguiente columna tenemos que identificar el control que exista en la fuente, el control que exista en el consultorio, el control que exista administrativo. Nosotros controles para este tipo de contacto pueden ser las medidas de perdón que me equivoqué aquí al escribir, las medidas de bioseguridad, ¿cierto? Que puede ser una de las formas de decir, bueno, hay un control que nosotros tenemos para este microorganismo. Y ya así empezamos a valorar este riesgo. Entonces, como lo habíamos visto en la videoclase, el nivel de deficiencia. Para algunos puede ser muy alto, pues ya cada uno de acuerdo a su condición decide cómo lo va a valorar. Supongamos que aquí lo vamos a valorar como muy alto, entonces lo colocamos ahí en muy alto. Y por supuesto le vamos a, solamente definimos dónde es, ¿cierto? Si es muy alto, medio o bajo, y vamos a hacer la escala cuantitativa que corresponde a lo cualitativo. Esto, por ejemplo, aquí también ustedes pueden desplegar, habíamos dicho que si era muy alto, era 10, ¿cierto? Habíamos dicho que si era pues, alto era 6, el otro es 2 y el bajo no se le asigna valor. Entonces, como vamos a decir que es muy alto, de pronto este consultorio no tiene muy buenas medidas de bioseguridad, entonces lo vamos a dejar en 10. Después vamos a medir el nivel de exposición. ¿Y qué tan frecuente estamos nosotros con este riesgo? Ya cada uno lo define, vamos a decir que este es alto, que el nivel de exposición es alto, entonces lo vamos a dejar en 4. Bueno, ahí ustedes vieron entonces que al valorar el nivel de deficiencia y el nivel de exposición nos da la calificación del nivel de probabilidad. Miren que 10 por 4 nos da 40 y por supuesto de una vez nos dice que pues, la interpretación de este valor es muy alto. Entonces lo que sigue es calcular el nivel de consecuencia. Igual el nivel de consecuencia, recuerden que es una relación directa con el riesgo que tenemos.
si es grave, si es mortal o si es leve. Entonces, por ejemplo, aquí podemos colocar un nivel de consecuencia bajo. Realmente la mayoría de los microorganismos con los que nosotros estamos en contacto no nos dan una consecuencia muy alta. Vamos a colocarle el valor de 25 como si fuera muy leve. Y ustedes ven ahí que ahí me da de una vez la multiplicación, 40 por 25, y me da me valora inmediatamente el nivel de riesgo, que es 1000. Por supuesto, en la columna que sigue, de una vez aparece la interpretación, que es en la clasificación el nivel 1, y miren que aquí de una vez se colocó en el color rojo. Recuerden que teníamos la coloración de rojo, amarillo y verde, que va de crítico hasta aceptable. Entonces ahí lo tenemos. Por supuesto, aquí nos dio una situación no aceptable, pues, en el ejemplo, y tendríamos que definir cuáles son las medidas de intervención. Aquí, por supuesto, tenemos que buscar medidas de eliminación. No podemos empezar a decir, bueno, vamos a sustituir con esto, no. Y tenemos que colocar otras que de alguna manera nos va a mantener, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, podemos decir, vamos a eliminar estos riesgos digamos, con una indagación previa al paciente, como para poder saber si viene enfermo o si viene en unas condiciones específicas, ¿cierto? Una buena anamnesis que nos puede decir eso. Tener nuestras medidas de bioseguridad. Acá voy a colocar aquí solamente poner toda la palabra todo, pero ustedes saben que debemos tener todas nuestras medidas de bioseguridad. Inclusive aquí con este paciente tendríamos que tener con la colocación de sobreguantes. Entonces miren que ahí es muy fácil trabajar la identificación y la valoración de estos. Simplemente seguir en la línea. Por ejemplo, vamos a seguir con la segunda línea, que es, por ejemplo, la segunda fila, perdón, que es la radiografía, ¿cierto? Nosotros para el examen clínico generalmente trabajamos el tomar las radiografías. Aquí vamos a mirar cuál es el riesgo. Ya habíamos dicho que si era rutinaria, el riesgo en este caso, por ejemplo, es un riesgo de radiación ionizante, ¿sí? Estas radiaciones, pues ya las clasificamos. Recuerden que las radiaciones ionizantes se consideran un riesgo físico, entonces la identificamos aquí. Efectos posibles, pues ustedes saben que son pues, las enfermedades que nos puedan generar, digamos, el cáncer, que es una de las consecuencias por estar expuesto a la radiación ionizante, y otro tipo de enfermedades que ahí ustedes lo pueden definir. ¿Qué control tiene ese consultorio para esta medida de riesgo físico que es la radiación? Entonces pensemos que este tiene todas las medidas, tiene las barreras de protección, el equipo de rayos X está aislado, pensemos que también tiene el delantal plomado, que la pared y las puertas tienen la condición para ello. Entonces aquí voy a colocar que tiene todas las medidas, pero ustedes saben que aquí tenemos que hacer una descripción de los controles que hay, ¿cierto? El delantal, la distancia, la colimación, etc. Entonces pensemos en este consultorio, digamos que sí, que el riesgo sería bajo en este, porque decimos no, la condición de que tiene todas las medidas, por supuesto el riesgo va a ser bajo. Y la valoración, habíamos dicho, que si era bajo no se colocaba ningún valor, entonces acá lo tendríamos no tendríamos sin nada, o más bien pongamos por efectos aquí de esto, vamos a cambiar el riesgo del nivel de eficiencia y lo vamos a colocar en medio, ¿cierto? Y entonces el nivel sería 2, ¿cierto? Porque tenemos casi que todas las condiciones. Ustedes pueden ver ahí, ya colocamos el número y vamos a buscar el nivel de exposición. Digamos que la exposición es permanente o
o no. Si yo tengo todas las barreras y todas las medidas de seguridad, seguramente la exposición a la radiación ionizante va a ser mínima, ¿cierto? Va a ser 1, porque pues eso no hay forma de que esas radiaciones salgan hacia donde nosotros estemos. Por supuesto, si el consultorio tiene su espacio específico para el equipo de rayos X. Entonces ahí vemos que ya nos calculó el nivel de probabilidad, que es 2. Ustedes ven que ahí mismo se colocó la B, de que es la interpretación, o sea que es bajo, y vamos a mirar y calificar el nivel de consecuencia. La consecuencia, pues si yo tengo todas las medidas de radioprotección y mi infraestructura me permite eso, pues seguramente las consecuencias van a ser las más bajas. En este caso podemos poner que sea 10, y miren cómo de una manera se da de una vez el valor, que es 20, el nivel de riesgo viene siendo 20, estaría en la categoría del nivel 4, y miren que de una vez ahí se puso en color verde, es decir, que sería un nivel de riesgo aceptable. ¿Qué hacemos entonces para nuestras medidas de intervención? Por supuesto que tenemos que tener las medidas. Aquí ya no vamos a pensar en eliminación o en sustitución, pero sí en mantener estos controles de ingeniería que nosotros tenemos en nuestro equipo de rayos X, en la infraestructura y demás. Ahí se escribirían ustedes qué es lo que proponen para como una medida de intervención. Por ejemplo, en este caso nos serviría también la señalización, porque pues generalmente siempre ponemos algún letrero ahí que diga cuidado, peligro, alguna cosa frente a lo que son las radiaciones ionizantes. Ahí colocamos lo que nos corresponda, y por supuesto aquí sí en la parte de medidas de protección individual, seguir insistiendo en la colocación del delantal plomado, que conservemos la distancia, etc. O sea, todas las medidas que de alguna manera podamos trabajar. Entonces miren que si lo trabajamos por líneas, por filas, disculpen, en Excel hablamos de filas, ustedes pueden ir calculándolo. La matriz les va a permitir hacer eso. Lo importante de esto es que ustedes miren y valoren muy bien en su consulta, en su consultorio, en su sitio de trabajo, cómo son las condiciones, y de acuerdo a los criterios le dan el valor que corresponde, y por supuesto nos va a dar si es aceptable o no aceptable. Entonces los invito a que trabajen la matriz, a que hagan un buen ejercicio como tarea que les puede servir de ejemplo para cuando ustedes en su consultorio tengan que hacer esta identificación de peligros y por supuesto su plan de acción con las medidas de intervención. Muchas gracias y buen día.